Entonces, el tipo de microorganismo puede sugerir en dónde se localiza el defecto inmunológico. Eso es lo que quiere decir esta tablita. Ajá. Y eso es de lo que los médicos clínicos, sobre todo infectólogos, tienen que asociar para mandar a hacer las pruebas al laboratorio de inmunología, que son las pruebas más adecuadas de acuerdo a la sospecha que se da. Ese es recopilando todos los observaciones anteriores, todos los síndromes que pueden presentarse, cómo podemos nosotros sugerir el ejemplo. Vean a donde dice SCID y luego coma de George, acuérdense lo que SCID quiere decir, inmunodeficiencia severa combinada, es la de los niños de la campana, tienen afectados no solo sus linfos T, pero también sus linfos B, ¿ok? Cuando tenemos deficiencias en los anticuerpos, podemos tener deficiencias selectivas en IgM, en IgG, en IgA. Todas esas van a estar relacionadas con ciertas infecciones, pero normalmente son de tipo de infecciones extracelulares. ¿Para qué sirven los anticuerpos? Sino para rápidamente interactuar con el antígeno. Si el antígeno está en la bacteria y la bacteria está dentro de la célula, pues eso no se puede. La bacteria tiene que estar afuera de la célula para poder ser neutralizada por los anticuerpos. Eso ya lo tenemos que saber a estas alturas, ¿ok? Entonces, son 4 grupos. ¿Por qué? Porque aquí no están las combinadas están incluidas en las de linfocitos T. Bien. Entre las causas de las inmunodeficiencias secundarias existen muchas que además se pueden conjuntar, como son la desnutrición, la infección, los fármacos. A veces tenemos coinfecciones, es decir, no es una sola infección la que está dando un cuadro, sino que a veces se coinciden o se juntan varias infecciones. A veces hay una infección primaria que es viral, pero luego se complica con una bacteriana. Entonces hay una gran concentración de problemas y patologías. Y aquí tenemos los diferentes ejemplos. En infecciones hablamos de HIV en primer lugar, es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, pero también podemos hablar de rubiola congénita, la infección por citomegalovirus, que normalmente tenemos un elevadísimo porcentaje de personas con esta infección viral que ni siquiera muestran ninguna manifestación. El citomegalovirus puede dar positivo en el 80% de la población sin que haya ningún problema, pero cuando es congénita esta infección, a veces sí va a disminuir bastante el crecimiento del embrión. Otras infecciones importantes son Toxoplasma gondii y el virus Epstein-Barr. Estas infecciones, por cierto, todas las que están aquí como virales, incluyendo el Toxoplasma, que es un protozoario, son infecciones que van a ser controladas por la respuesta inmune celular. Recuerden que son infecciones intracelulares. Toxoplasma gondii también afecta a las células en su interior, las invade, ¿ok? Entonces, para que aprendan a distinguir infecciones intracelulares. Pero también el uso de algunos fármacos nos puede causar inmunodeficiencias secundarias, como pueden ser los corticosteroides, las sales de oro, la penicilamina, la fenilintoína, sulfasalacina. Bueno, esto es un listado cortito. Existen muchos más fármacos que me pueden dar lugar a inmunodeficiencias secundarias, y algunos fármacos nosotros los mencionamos en la clase de hipersensibilidad tipo 2. Ahí podríamos tener fármacos que se pegan como si fueran aptenos a nuestras propias proteínas, a veces a nuestra albúmina, y eso genera una respuesta que aparenta ser autoinmune y que puede llevarnos a anemia o a trombocitopenia.
también eso es por fármacos. Esa puede estar de la mano con esta inmunodeficiencia de tipo secundario. También podemos tener condiciones médicas crónicas, como lo que hoy en día está muy de moda y que le llaman comorbilidades, como es la fibrosis quística, las células cycle. Bueno, hay muchas otras enfermedades, cada quien sabe si tiene una enfermedad crónica, espero que ustedes no. Y el cáncer también puede ser dar un terreno muy proclive para que se pueda presentar una inmunodeficiencia secundaria. Aquí podemos mencionar algunas leucemias, algunos linfomas y el cáncer de células B, que nosotros hemos conocido su forma de mieloma múltiple cuando es el cáncer de células plasmáticas. También podemos tener síndromes como el de mala absorción, que es una enteropatía con pérdida proteica. Esto significa diarreas constantes que no obedecen a una infección dada, o síndrome nefrótico, que hacen que se pierda una gran cantidad de proteínas en general, incluyendo inmunoglobulinas. Y el síndrome de Down, que también puede dar lugar a inmunodeficiencia o alteración en la respuesta inmunológica. Vamos a comenzar directamente con el VIH y con el SIDA. Si bien sabemos que son dos entidades totalmente separadas, están relacionados íntimamente y todos ya lo sabemos muy bien. Alguien puede tener el virus, puede ser portador y a esa persona se le va a llamar cero positivo para el VIH, pero no necesariamente tiene el SIDA. Una persona VIH positiva no necesariamente tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Desde que se infecta, esa persona puede tardar meses o años en que se le aparezca el SIDA, pero hoy en día puede recurrir a una terapia antes de que aparezcan todo el síndrome, todos los síntomas del SIDA, ¿ok? Esta es una fotografía para que veamos el tamaño en diámetro, más o menos, del virus del SIDA. Es una fotografía, vamos a decir, real, mientras que la de la izquierda no es una fotografía verdadera del virus. Ok. A Luc Montagnier le debemos el descubrimiento del HIV y por lo cual se le otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 2008. Estamos hablando de Francia. Vean ustedes en las fotografías de arriba cómo una célula puede albergar, no sé si millones, pero por lo menos miles de estas partículas color rojo, que son los virus que se adhieren de manera muy intensa, muy con gran fuerza a todas las superficies de la célula, incluyendo sus prolongaciones citoplásmicas, como pueden ser sus dendritas, ¿ok? Entonces, este virus es de alta penetración y vean ustedes la concentración de gran número de virus por cada una de las células. Aquí tenemos otra vez a Luc Montagnier, que recibió un cuarto del premio Nobel porque lo compartió con otros investigadores. Aquí, aunque está en inglés, creo que ustedes pueden entender muy bien. A la persona que le tocó la mitad del premio Nobel es Harald Surhausen. Él lo que hizo fue descubrir a los virus de papiloma humano y correlacionar que eran los causantes del cáncer cervicuterino. La otra mitad del premio Nobel se dividió entre Barré-Sinoussi y Luc Montagnier. Y ellos descubrieron la regulación de las infecciones retrovirales y se encontraban ambos en París, Francia. ¿Ok? Entonces, aunque esté en inglés, pues se los pongo para que tengan la información. Y ya sabemos también que en inglés, en vez de decirle SIDA, le vamos a decir AIDS, y esto significa lo mismo. Leyendo de derecha a izquierda, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La A es de adquirida.
En inmunología es donde más ustedes deben de diferenciar esa palabra adquirida. ¿A qué se refiere? A que hay necesidad de que entre un estímulo para que haya una respuesta. Se adquiere, no se nace con eso. Nadie nace infectado con el virus del SIDA. Bueno, algunos niños sí, pero porque lo adquieren de la madre. No es cuestión genética, ¿ok? Entonces, con el SIDA, nosotros vamos a relacionar una serie de infecciones oportunistas, como les decía yo hace ratito, tanto de Pneumocystis carini a las personas que tienen su inmunidad completa, su inmunocompetencia, sanos, gente normal, no van a tener infecciones por estos gérmenes, por Pneumocystis carini. Entonces, hay ciertas infecciones que al médico también le dan la sospecha de tener estas infecciones que están relacionadas con el SIDA. Esto es antes de mandarse a hacer la prueba de seropositividad, que por cierto es una prueba de ELISA. Ok. Pero también, aparte de estas infecciones, que muchas se van a localizar en los pulmones, podemos tener complicaciones neurológicas cuando ya se tiene el cuadro completo de SIDA y que van a localizarse en cerebro, dándonos una meningoencefalitis aguda, dándonos encefalopatías y dándonos también neuropatías periféricas. Y a la extrema derecha podemos ver un tipo de cáncer que es muy específico de pacientes con SIDA, que se llama sarcoma de Kaposi. Este sarcoma de Kaposi es una lesión en la piel, que es muy frecuente en estos individuos con el virus, pero no va a aparecer en el 100% de los infectados con el virus VIH, en un gran porcentaje de los que desarrollen SIDA, pero no en todos, ¿ok? Aunque también pueden desarrollar linfomas malignos. Cuando hablamos de linfomas, hablamos de cáncer en linfocitos. Estructura del HIV. Probablemente algunos de ustedes ya la conocen. Ya habíamos visto una fotografía donde en el interior se veía una especie de cono, como si tuviera mucha densidad, esa parte que en realidad es el genoma de el virus, que está rodeada de una nucleocápside, y la nucleocápside es una proteína al lado derecho. Esta nucleocápside es una cadena de aminoácidos, y en el interior va a guardar a varias enzimas, como van a ser la integrasa y van a ser las proteasas requeridas para hacer la transcripción inversa. ¿Ok? Entonces, este es un virus que se llama también retrovirus, porque es un virus que tiene genoma de RNA, pero que porta a su retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, que aquí está señalada en color azul, y al decirnos que es P64 nos está indicando que es una proteína que pesa 64 kilodaltones. Pero todo esa nucleocápside, todo ese material infectivo, que es el que cuando infecta una célula sana, ese material se va a incorporar en el genoma de la célula sana. Eso a su vez está rodeado de proteínas que lo recubren, y eso se llama cápside. Toda la cápside de este virus está compuesto por una membrana lipídica que a su vez va a tener una GP120, que se llama glicoproteína de 120 kilodaltones, o proteína de la envoltura, GP120M. Cuando vimos ELISA y vimos inmunoelectrotransferencia o Western blot, vimos a estas proteínas, por lo menos en mi sección, casi aseguro que en la otra sección también se vio. Entonces, los anticuerpos que nos van a servir para diagnosticar que en el suero del paciente sí existe
señales de infección, es porque hay anticuerpos contra esta GP120, anticuerpos contra la GP41, que es parte del tronquito de esta molécula, y puede haber también anticuerpos anti-GP64 y anti-GP, sobre todo 41 y 120 son las que me van a dar mayor certeza cuando hacemos el ELISA, perdón, el Western blot. En el ELISA no nos enteramos los anticuerpos hacia cuáles proteínas me están dando reacción colorida, pero en el Western blot sí, en el Western blot nuestras banditas están separadas en el papel de nitrocelulosa y podemos saber si los anticuerpos que estamos revelando son anti-GP120, anti-GP41, anti-GP10, anti-P64, etcétera. Bien, los que tengan dudas, no duden en preguntar. Más generalidades de este VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, o como solemos en México revolver, también le llaman HIV, VIH o HIV, ¿ok? Virus de la inmunodeficiencia humana, pues obvio es el agente etiológico del SIDA. Las personas que no están infectadas con VIH obviamente jamás van a desarrollar el SIDA. Es un retrovirus, pero no oncogénico, pertenece a los lentivirus. Tiene un virión esférico, como ya lo pudimos ver, de aproximadamente 100 a 140 nanómetros y tiene un nucleoide cilíndrico, pero en realidad nosotros lo vemos con forma de cono, ese es el nucleoide, y a su vez tiene una cubierta. El genoma tiene RNA lineal de cadena sencilla de aproximadamente 9 a 10 kilobases con 5 genes adicionales. Y lo más importante son sus glicoproteínas de cubierta que tienen variación antigénica. Esto quiere decir que hay 0 variedades en los virus de VIH o en el virus de la inmunodeficiencia humana. Y también lo importante de este virus es que trae cargando en el centro, en su núcleo, la transcriptasa reversa, que le permite sintetizar una copia de DNA. ¿Cuál es la epidemiología de esta enfermedad, de la infección viral? Se ha empezado a observar desde antes de 1985 que muchos pacientes que recibían el factor 8 de la sangre, sobre todo que eran los hemofílicos, empezaban a representar un porcentaje, aunque muy bajito, de estas personas infectadas. Pero los que recibían sangre, hemoderivados o órganos, trasplantes de órganos, y que procedían de personas infectadas por el VIH, representaban aproximadamente, bueno, ahora menos, el 1.2% de todos los pacientes. Entonces empezó a sospechar que de productos de la sangre y de donadores de sangre procedía la infección. También después se observó que en muchos drogadictos de los que recibían droga por vía intravenosa existía un elevado % de los casos. Y en este momento, vamos a decir, finales de los 80, principios de los 90, teníamos una mayoría de personas drogadictas, pero heterosexuales, hasta que también empezó a resaltar mucho el elevado porcentaje de infección en personas homosexuales o bisexuales que abarcaban ya un porcentaje mucho más elevado. No le hagan caso a los números de los porcientos porque cada año puede estar variando. Esto es parte de lo que se empezó a descubrir, vamos a decir, a principios de los 90, las epidemiologías del inicio del descubrimiento de estas personas infectadas. En los miembros de otros grupos que pudieran tener relaciones
heterosexuales también teníamos algunos infectados con este virus y podían representar un porcentaje también importante que no nada más dejaba que los homosexuales fuesen los positivos, que también podían encontrarse en heterosexuales. Y muchos niños enfermos de SIDA procedían de madres afectadas o infectadas con el mismo virus, un elevadísimo porcentaje de los niños enfermos de SIDA. Aquí señalamos 80, pero les quiero comentar, suponemos que el 20% restante que no mostraron enfermedad de SIDA fueron niños que pudieron por su inmunidad innata recuperar su curación, bueno, recuperar su eliminación de la infección. Para tener un panorama epidemiológico del SIDA en el mundo, más o menos podemos revisar unas cifras no muy actualizadas al día de hoy, pero muy cercanas a lo que hoy tenemos en el mundo. Vean que son cifras del 2009 y cómo se tenían aproximadamente 33 millones de personas seropositivas en el mundo. Quiero que distingan, por favor, muy bien. Ser seropositivo no quiere decir tener SIDA. Ser seropositivo es que dio la prueba de anticuerpos positiva porque esos anticuerpos a fuerza se tuvieron que producir por exposición al antígeno que está en los virus. Pero habían 60 millones desde el principio de la pandemia, o sea que se van acumulando y cada vez, mientras hay más terapias, ya tenemos mayor cantidad de personas vivas que están sobreviviendo por más tiempo, por más edad, ¿ok? Tenemos personas enfermas que por el control de la terapia ya pueden llegar a inclusive ancianos, a personas muy mayores. Y vean la distribución como inmediatamente nos vamos con el círculo más grande, que es en la África subsahariana, en donde se encuentran más de la mitad de todos los casos del mundo, es decir, 22.5 millones, en donde el grisecito representa los nuevos infectados, que son 1.8 millones, y el blanquito, el cuadrito blanquito, representa las muertes que ha producido el SIDA. Entonces, sigue produciendo muertes, pero este número de muertes va disminuyendo y podemos ver cómo también en Asia del Sur y del Sudeste tenemos una gran cantidad que supera 4.1 millones, que supera a lo que tenemos en América del Norte y en América Latina juntas. Es decir, después de África sigue Asia del Sur y del Sudeste, después ya sigue América del Norte, que principalmente es Estados Unidos, aunque ahí también se considera México y Centroamérica, y América Latina, que va todo lo que es Sudamérica, pero tenemos una proporción muy grande de infectados en Brasil, ¿ok? Entonces, no somos ni el más importante país de número de infectados de SIDA. Aquí ya tenemos una estadística que se saca 3 años después en el informe de 2013 de la ONU-SIDA, Organización para la infección por VIH, y podemos ver cómo van incrementando o disminuyendo. De 1,5 millones en América del Norte ya tenemos cierto control porque ya nada más hay 1.3 millones. Va disminuyendo aunque sea despacito. ¿Y qué pasa en África subsahariana? De 22.5 millones tenemos a 25. Entonces hubo un incremento de 3.3 millones. Esta infección no está desapareciendo del mundo. De ninguna manera se ha podido controlar. La gente se sigue infectando y no nada más eso, siguen muriendo. Arriba a la derecha
de 2001 con 30 millones de personas infectadas, sube a 35.3 en 2012. Y el número de casos nuevos de 3.4 baja a 2.3. O sea, baja, pero muy poco, ¿ok? Y tenemos el número de muertes que también está descendiendo. En 2001 se mueren 1.9 millones, en 2012 ya no se mueren tantos, pero es muy poquita la diferencia, 1.6 millones, ¿ok? Entonces, todas esas estadísticas que nos hablan de la epidemiología de la enfermedad existen y muchas de ellas están supervisadas por la ONU, por la OMS y por la ONU-SIDA. Aquí tenemos todas las cifras en español y en esta diapositiva ya podemos hablar de 2015. Vamos viendo cuál es el movimiento en el número de infectados un poquito más adelante. En este caso, podemos ver en color rojo intenso en Latinoamérica, a la derecha en la parte de abajo, como tenemos en México, como hay mucho en Brasil y en Argentina, de colores más oscuros, son las poblaciones que más han estado afectadas, y también me señalan los países con más contagios nuevos: Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia y Ecuador, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito cómo está en el mundo y cómo esta enfermedad no ha desaparecido, como al contrario, sigue aumentando el número, y mucha gente se confía porque se supone que ya existe un tratamiento, pero es un tratamiento de control, no es un tratamiento de curación. Es muy difícil poder asegurar que alguien ya curó de SIDA. Es una enfermedad que no desaparece, es crónica. ¿Cuáles son las características ya de la infección aguda, ya cuando se empieza a establecer el SIDA? Tenemos fiebre, diaforesis, mialgias, artralgias, malestar, letargo, linfadenopatía, esplenomegalia, faringitis, anorexia, náusea, vómito, cefalea, fotofobia. Cualquier palabra que necesiten me preguntan, por favor. Ya es hora de que vayan identificando todas estas diferentes manifestaciones o síntomas. Y vean el virus cómo está tan a gusto ahí adentro en el interior, con los genes que codifican para sus enzimas, sobre todo para la retrotranscriptasa. La genética del VIH. Bueno, se hablaba de dos tipos de HIV, y que uno era más frecuente en el África Central, que se había pasado a Estados Unidos y a Europa, y que era como el principal serotipo también en Australia. Y el HIV-2, que era menos común, pero que también se podía encontrar en África, pero occidental. ¿Ven ustedes cómo África tiene como una pancita hacia la izquierda? Bueno, ese es el África occidental, la pancita de la izquierda, ¿no? Bien, y en algunas partes de Europa. Entonces, de repente también vean un poquito de geografía para ubicar el mundo. No estamos solos. Recuerden cómo las transmisiones de las infecciones cada vez son más frecuentes y cada vez son más rápidas, más veloces con nuestros nuevos medios de comunicación. Entonces, ya tenemos ahora en verde, se los resalté, variantes tanto del tipo HIV-1 como HIV-2, y ya tenemos muchas nuevas recombinaciones y mutaciones. Por lo tanto, ya tenemos que podemos encontrar varios tipos de células que se infectan. ¿Cuáles son las principales células del sistema inmune que se infectan con VIH? Esta sí es pregunta de examen: linfocitos T, pero también pueden infectarse monocitos, células de Langerhans, células de la microglía, etcétera. ¿Qué necesitan nuestras células para poder tener una molécula que les sirva de entrada o de receptor al virus HIV?
¿Qué necesitan? Necesitan el CD3. Por eso los linfocitos T son los que más fácilmente se van a infectar. Bien, aquí entonces otra vez tenemos a los síntomas, diaforesis o sudoraciones, aquí está de otra manera, anorexia, pérdida de peso, comezón en piel o lesiones, faringitis, o sea, son una gran cantidad de síntomas y no cada paciente los va a padecer todos. Puede algunas veces nada más tener, por ejemplo, fatiga crónica e inflamación de sus ganglios linfáticos, muchas veces de los cervicales, aunque a veces de los axilares o de los inguinales. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? También ustedes, sobre todo como QVPs, ya conocen perfectamente cuáles son los factores de riesgo y desde esa década de los 80s, 90s, nosotros en el laboratorio empezamos a trabajar, me refiero a las prácticas de inmunología de los QVPs, empezamos a trabajar con jeringas ya desechables, ya se empezaron a comprar jeringas de plástico, al principio se les pedían a los alumnos que las llevaran, pero también empezamos a pedirles guantes, por ejemplo, y empezamos a utilizar las charolas con cloro para desechar todo el material que tocara algo de líquidos, sobre todo de sangre, en las muestras que se trabajaban. Pero otro factor de riesgo, aparte de compartir las jeringas, es el sexo sin protección y sobre todo en personas promiscuas. No sé si ser promiscuo sea malo, sea bueno, sea padre. Eso queda fuera de la discusión. Lo importante es que no haya protección en las relaciones sexuales, ¿ok? Tanto homosexuales como heterosexuales. Algunos homosexuales ignoran que pueden también tener protección, entonces muchos de ellos pueden estar infectando a sus compañeros o ser infectados durante ese tipo de relaciones. Pero otra manera de transmisión o factor de riesgo son las transfusiones, ya sea de sangre completa o con hemoderivados, de sangres no controladas. Esto sucedía también en aquella década de finales de los 80s, principios de los 90s, cuando iniciaba la cantidad de pacientes con SIDA, pero no había control en los bancos de sangre tan estrictos como existen el día de hoy. Entonces, antes de una transfusión, no solamente hay que ver la compatibilidad de grupo sanguíneo, sino también hay que hacer una prueba que esa sangre no esté contaminada y no sea capaz de transferir este tipo de infecciones. Así también, de una vez lo menciono, como la hepatitis C, que también se va a poder contagiar mediante este tipo de contactos sexuales. También en cirugías con materiales contaminados, y aquí pongan mucha atención a los dentistas. Los dentistas tienen que estar utilizando guantes, y sus materiales que nos pueden estar tocando nuestras encías, nuestros dientes, tienen que estar perfectamente estériles, cosa que además no sería necesario decir perfectamente estériles. Una cosa o está estéril o no está estéril y ya punto, ¿no? Es como está embarazada o no está embarazada. No existe está un poquito embarazada o a lo mejor está muy embarazada. Tanto en esterilidad como en embarazos, eso es o sí o no y punto. Ahora, hablando de embarazos, las madres que son VIH positivas, esas sí corren el riesgo de contagiar a sus hijos porque puede estar existiendo una transmisión muy cercana del virus y el bebé puede nacer infectado. Otra vez la estructura del VIH, aquí vean cómo, por ejemplo, la proteína de cono se llama P24, la matriz de la proteína P17, o sea, cómo se llaman cada una
de las principales proteínas. Las envolturas son GP120 y GP41, ya las habíamos visto, pero aquí vuelven ustedes a ver con flechitas cuál es la transcriptasa inversa, cuál es la integrasa, la P24 es la de la cápside, etcétera. Entonces, hay diferentes imágenes en donde ustedes pueden más o menos ubicar a dónde están los diferentes antígenos. Cada una de esas GPs o Ps son, a su vez, antígenos. Esas tienen funciones para permitir que el virus pueda ingresar e infectar a la célula huésped. Aquí abajo tenemos a la host cell. Esa es la célula que va a ser infectada, es la célula de un huésped, de una persona sana, pero que en este momento el HIV va a entrar en contacto a través de su GP120 con un CD4. El CD4 va a ser la principal molécula que va a hacer contacto con la GP120 y en esta imagen se ve muy clarito. Entonces, esta molécula que habitualmente se puede exhibir en linfocitos T, pero que de repente también se puede encontrar en monocitos o en otras células, va a ser como la llave que va a abrir la cerradura y que le va a permitir la entrada, sobre todo, a la proteína GP41, aquí de color rojo. Entonces, son 3 pasos de la infección viral primaria, o sea, de los primeros 3 pasos de la unión de CD4 con el correceptor, que también se llama CCR5, CCR4. Entonces, junto a la proteína verde, CD4, a veces las células tienen o CCR5 o CXR4, que son receptores para quimiosinas. Por favor, apunten bien, CCR5, CXR4, por la R, nos dice que son receptores para quimiosinas y esos actúan afianzando la unión de la primerito contacto que era con CD4. ¿Ok? Entonces, esas 2, así duplicadas, una de cada lado, va a permitir el ingreso del virus a través de la inserción de la proteína llamada GP41, que ya la ubicaron, la GP41, ¿dónde está? Está en la parte que está atravesando la membrana del virus y vamos a la envelope, la envoltura del virus, y forma parte de la GP160. La GP160 es cuando 120 y GP41 se consideran juntas. Bien. Entonces, de nuevo, la GP120 es la porción que